Estoy a nada de levantarme cada mañana, tomar mi copita de aguardiente y de mirar las obras tranquilamente. Vale, te estarás preguntando, Croco, 6 meses sin hacer nada. Tú ya te habías retirado. ¿Aquí qué ha pasado? No me he retirado, no me he cansado de One Piece, no me he cansado de la creación de contenido. Bueno, en esa parte un poco sí te lo explicaré luego. Lo voy a intentar explicar lo más rápido posible todo. Esto se compone de 2 cositas: la vida y la gestión del canal. La vida ya sabéis: trabajar, estudiar, llevar una casa por delante, una chica por delante, un amigo por delante, en fin, se te queda un poco tiempo libre a la semana y cuando se te queda tiempo libre a veces se te apetece descansar o, lo más importante, cagar. Hay que hacer honor a Magallán. Y luego está la parte de la gestión del canal. Si no tienes tiempo, la creatividad merma. Y si no tienes creatividad, la motivación baja. Y si haces contenido por hacer, como llegué a hacerlo yo durante muchísimo tiempo, pues esa motivación, esa ambición, esas ganas van mermando. Por mucho que a veces vengan resultados en condiciones, pero todo va mermando. Entonces, llevaba tiempo en el que yo no me sentía yo creando contenido. Hablando sinceramente de ti para mí, yo había tiempo ya, bueno, yo desde hace tiempo, mejor dicho, que yo no me sentía yo mismo creando contenido. Sentía que era la persona que quería cumplir con un objetivo, no la persona que es detrás. Es decir, esa es ella que tiene Croco. Es decir, ese tío que va directo, que va claro, que es tajante, que es irónico, que es un tío que, coño, que le gusta hacer un poco de humor, un poco de picardía, que o lo amaba o lo odiaba. Sentí que esa figura dejó de estar durante un tiempo para intentar cumplir unos cánones, un contenido, y no quiero eso. Quiero volver a ser lo que yo siempre he sido durante muchísimos años en mi canal, que es lo que soy realmente, lo que soy. Así que no digo estoy de vuelta con tantísimo contenido, sino que estoy de vuelta yo. Simple y llanamente, yo estoy de vuelta. En estos 6 meses he leído One Piece como fan, es decir, como el que le llega el capítulo cada semana, lo lee y ya está. No le he dado tantas vueltas, no he estado pendiente a cada detalle, no he utilizado absolutamente nada, no está pendiente de hacer absolutamente nada. Entonces, si me llega el típico de es que esto lo subió no sé quién y lo ha comentado no sé quién, amigo, lo siento, si lo subía y hemos coincidido, pues suele pasar, no ha pasado todo muchas veces, pero créeme que no está pendiente de la comunidad de One Piece, no está pendiente de utilizar y evidentemente tu opinión también me da igual. Y este vídeo iba a hacerlo a cámara porque realmente me gusta mucho hacer vídeo a cámara, me gusta mucho el desenvolverme delante de la cámara, pero es verdad que el aro de luz lo tengo roto, tengo que arreglarlo. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar un poco con lo que toca hoy. Este vídeo va a ser un poco el resumen de los 6 meses de One Piece, que básicamente es lo mismo que fue mi último vídeo, es decir, mis sensaciones de Elbaf, lo que pienso, lo que siento y cómo creo que va a ir todo. Ya en el último vídeo dije que Elbaf iba a ser un arco que a todo el mundo no iba a gustar, que había empezado para mi gusto los primeros 2 capítulos bastante lentos, lo había sentido un poco pesona, pero que luego fue ganando ritmo, que la aparición de Loki fue determinante para que subiese el hype, y que evidentemente Elbaf era un arco que ganaba puntos por sí solo. Vale, pero es que en estos 6 meses me reafirmo con todo ello. Sigo pensando lo mismo, sigo pensando que ahora mismo Elbaf no va a ser un arco largo, porque no siento que vaya a ser un arco largo en cuanto a capítulos, puede durar a lo mejor un año y algo en capítulos, sí, pero a lo mejor no pasa de, ¿qué te digo yo?, de 60 capítulos, de 50 capítulos. No siento que vaya a ser un arco extremadamente largo, va a ser un arco tranquilo en ese aspecto. Vamos a tener mucha información, va a ser muy dinámico, que es lo que estamos viendo ahora mismo, están pasando cosas demasiado rápido, demasiadas cosas básicamente, y además está viniendo muchísima información que da mucho juego a pensar, da mucho juego a introducirnos en el pasado de One Piece. Entonces, son cosas muy interesantes. Y es que a diferencia de Elbaf, que era un arco mucho más lento, un arco en el que jugaba con el factor sorpresa, pero que no teníamos hype por entrar, sí que siento que con Elbaf pasa lo mismo que con Wano. Son 2 arcos muy mitificados, son 2 arcos que se deseaban durante muchísimos años y que en Wano jugaba a su favor la construcción de durante muchísimos años de todo el desarrollo que tenía que tener para llegar a Wano, y en Elbaf viene dado por los inicios de One Piece y por la vinculación a personajes como Luffy o Usopp, básicamente. Y eso ha hecho que gane muchísimos puntos más allá de los detalles que se han ido metiendo a lo largo de la historia, que es el tema de Loki con Lola, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, con lo que estamos viendo en Elbaf de toda la historia del país de los gigantes, pues evidentemente muchísimo, pero que muchísimo más. Como ya he dicho, eso es un punto muy grande a su favor, el tener a tu favor
el que la gente desee llegar a Elbaf, eso es algo que siempre juega a tu favor para generar hype. El tener un lore bien diseñado hace muchísimo a favor de Elbaf, básicamente, que creo que es algo muy positivo, porque a fin de cuentas los gigantes es una raza muy querida en One Piece, es una raza muy mitificada en One Piece, y es un país, básicamente, que parecía inaccesible, que parecía imposible para todo el mundo, y aquí estamos con un posible y más que cercano conflicto bélico dentro de Elbaf causado por el gobierno mundial. Y me encanta que esto se esté dando tal que así, me encanta que esto esté rodando tal que así, porque pese a parecer que podamos entrar ahora mismo en la parte densa, la parte que puede ser que se alargue un poquito más con el tema de la trama de los niños, podemos imaginar que eso puede pasar como pasa en otros arcos, sí que creo que ha entrado en el punto idóneo, en el punto en el que antes de que entremos en la parte tan lenta, se quede ahí un poco permanente durante muchos capítulos, creo que el cómo se ha hilado todo, cómo se ha hilado las diferentes tramas, el cómo se ha hilado el que esté el gobierno mundial por ahí metido de por medio, el cómo se ha hilado el meter conceptos del pasado, el cómo se ha hilado la trama de Loki, hace que ningún capítulo se quede con la sensación de, vale, se ha quedado muy vacío, se ha quedado muy plano, se ha quedado que si no hubiese subido nada esta semana Oda, hubiese sido mejor, no hubiese pasado nada. No, en este arco no siento eso, siento que hay bastante frenetismo en ese aspecto, siento que va a ser un arco que por suerte va a transcurrir rápido, como ya he dicho, que va a tener mucho peso argumental en la historia y que además va a abrir nuevos frentes. Es decir, el tema de tener los caballeros divinos ahí evidentemente va a abrir muchísimas cosas interesantes que ya veníamos de Egghead con ellas metidas y que ahora mismo se abren paso en este punto de la trama. Entonces, por la parte de desarrollo del arco sí que siento que estamos en un punto muy bueno, porque no se está durmiendo, no está siendo tedioso, no está siendo largo, no está siendo pesón, sino que está introduciendo cosas muy interesantes, está avanzando a buen ritmo y no se siente que vaya a ser un arco muy pesón ni muy largo. Entonces creo que va a tener un equilibrio bastante bueno de cara a lo que puede ser el futuro del arco, que como ya digo, no creo que vaya a ser demasiado largo, pese a todo lo que tiene que contarnos. A nivel de resto de construcciones, básicamente tengo que decir que me está pareciendo brillante, es decir, a nivel de personajes que se desarrollan en la trama. Protagonistas, antagonistas, personajes que intervienen en la trama, me parece brillante. La introducción de Scopper Gavan me parece de 10, es increíble para mi gusto. La introducción como antagonista de los Kami no Kishidan creo que queda bastante bien, bastante acertada. Creo que encaja muy bien con lo que tiene que hilar en la trama, sobre todo con tener a Shamrock por ahí. La introducción tan ansiada y esperada de Loki, que además suma muchísimos puntos con su personalidad y con su diseño, todo hay que decirlo, y que hace que a ojos de Elbaf pueda parecer el villano, el antagonista, pero que realmente seguramente se convierta en el héroe del propio país. Yo creo que hace que todo esto se gane muchísimos puntos. Creo que la elección de personajes principales e incluso secundarios de la obra, en este caso de Elbaf, hace que se ganen muchísimos puntos y creo que es uno de los puntos vitales de este arco. Que a diferencia de, por ejemplo, otros arcos en los que quizás personajes secundarios e incluso protagonistas de la obra parecen que, bueno, si me los quita no pasa nada, en este caso sí que siento que muchos personajes ganan mucho peso, otros quizás te sobran, pero sí que creo que en general protagonistas y antagonistas de este arco, e incluso personajes secundarios, tienen muchísimo peso, tienen una razón para estar ahí, tienen muchísimo que aportar y tienen muchísimo potencial. Y eso da muchísimo juego en este arco. Para mi gusto, uno de sus puntos fuertes. Además, evidentemente, todo lo que está vinculado a toda la mitología nórdica y cómo Oda lo está haciendo, personalmente me parece un flipe tremendo. Creo que Oda aquí se lo está sacando, al igual que pasó con Wano, ha sabido jugar muy bien con la cultura del país al que se quiere referir, a basarse en la creación del arco, y creo que eso hace que el valor del arco se incremente muchísimo, porque no solamente un arco basado en, sino que además lo construye pensando bien en las leyendas, en la mitología, en la cultura de esa civilización, y eso evidentemente, para mi gusto, personalmente me suma muchísimos puntos. Creo que por esas razones diría yo que en ese aspecto Elbaf en estos 6 meses no es que se haya mantenido, es que ha ganado mucho más peso. Eso, por ejemplo, en comparación con Egghead,
Los siguientes 6 meses, por ejemplo, hasta que no llegó Saturn, no se empezó a acelerar las cosas, como que se quedó bastante dormido, en comparativa, por ejemplo. Respecto a qué espero yo de cara a los siguientes tiempos. Bien, como ya he dicho, no espero que sea un arco demasiado largo, sinceramente no lo espero. El antagonista principal va a ser Shamrock, aunque ahora mismo quien dirige la batuta de los Kami no Kishidan sea Junko, pero evidentemente el antagonista principal es Shamrock. Y evidentemente la trama principal va a ser el parentesco entre Shamrock y Shanks, evidentemente, porque son hermanos. Todo el peso de Loki en el país de Elbaf, el cómo su leyenda seguramente cambie, el cómo realmente el peso de la historia que no se comentó pasa a tener un sentido, porque ya nos comentó Loki en el capítulo anterior que no es todo como se cree. Es decir, todo el mundo tenía en mente que todo pasó de qué forma, pero que no fue tal que así. Y sí, Loki, la mitología, era el dios del engaño, el dios de la mentira, sí, estamos de acuerdo. Pero yo creo que aquí él no está mintiendo. No creo que aquí él tenga la parte que menos le convenga de la historia, sino que simplemente el relato no le favorece. Pero que la verdad seguramente sí le favorezca por demasiado una vez se revele. Respecto a qué espero, por ejemplo, de Loki, no. Si me voy a preguntar por lo típico de Loki muy igual, personalmente yo no lo creo. Es decir, a lo mejor me leo una teoría de alguno que me la base por comentar y me diga, pues mira, yo pienso que esto es por esto, por esto, por esto. A lo mejor te digo que sí. Pero personalmente yo no lo creo. Es decir, yo personalmente hoy por hoy no apuesto por un Loki Nakama. Luffy, por lo que sea, confía en que Loki no es tan mala persona. Es decir, ya sabemos cómo es Luffy realmente con la intuición algunas veces, pero también suele tener un sentido agudo de las cosas. Y en Elbaf ya hay un sitio vacío, hay un hueco, una vacante de el trono. Hay una vacante que dejó la muerte del padre de Loki. El heredero directo es Loki. Aunque el pueblo de Elbaf no quiera a Loki ni en pintura por evidentemente las leyendas que se han contado de él, independientemente de que ahora mismo sean verdad o no, ahora mismo independientemente de eso, ese puesto a ojo de lo que toca, realmente le toca a Loki. Y seguramente el heredero directo sea Loki. El puesto de tener a un gigante que esté aliado a los sombreros de paja ya lo tenemos cubierto con Herodin en la gran flota Mugiwara. Es decir, no es necesario tener a Loki como parte de la gran flota o incluso en la banda, que yo ya te digo, eso lo veo muy poco probable. Alguien como Loki tiene mucho carácter, tiene mucha personalidad, además de que ya ha salido al mar, como para estar a las órdenes de Luffy. Es algo que a mí personalmente me extraña muchísimo. Por eso mismo creo que teniendo en cuenta esa vacante que hay en Elbaf, que evidentemente hace falta un gran líder para llevar las riendas de ese país y hace falta evidentemente una contestación a los actos del gobierno mundial, ahí entra la figura de Loki por completo. Ahí entra la figura de Loki que evidentemente sacará el resurgir de lo que es la figura bárbara de los gigantes. Algo que parece que en los últimos tiempos, quizás mucho ya, parece que ya queda como bastante dormido o como bastante de lado. Es por eso mismo que creo que Loki es el heredero digno del pueblo de los gigantes, aquel que va a causar el caos allá por donde va y que evidentemente va a ser partícipe de la destrucción del gobierno mundial, como un buen aliado de Luffy y como un enemigo claro, como ya hemos comentado aquí, del gobierno mundial. Y es por eso mismo que la figura de Loki es esencial, es vital, es fundamental. Teniendo en cuenta esa vacante, teniendo en cuenta la personalidad de Loki, además de que es el heredero, yo creo que queda bastante claro. Loki va a sacar el resurgir de una raza que se tiene que esconder prácticamente del mundo para que no se asusten. De hecho, el reflejo de todo esto fue su padre, quien se tuvo que cortar los cuernos para poder ser más afín, para poder acercarse más al resto del mundo. Algo que Loki seguramente, por orgullo, evidentemente, a lo que es él, no lo va a hacer. Y eso me parece a mí perfecto. Creo que es la figura necesaria para que el pueblo de Elbaf llegue a donde tenga que llegar de cara al final de One Piece. Que evidentemente ya estamos en ello, pero entendéis a lo que voy. Así que por mi parte, yo creo que no me voy a enrollar nada más. Es decir, este vídeo ha sido como una especie de vamos a hablar, vamos a improvisar, vamos a contar sensaciones y que nazca la creatividad. Y a partir de este vídeo en adelante, seguramente sí que sí, va a ser guionizar, va a ser estructurar, va a ser volver a hacer cosas interesantes con el canal.
Siento haberos dado la chapa por el principio, siento si he sido muy redundante, tened en cuenta que 6 meses o 7 meses de óxido de no hacer nada hace muchísimo, así que mis disculpas por aquí. Evidentemente al no tener contenido de Elbas, pues la edición va a ser la que es, además que como ya sabéis el tiempo es el que es, así que poco más que decir. Espero que el siguiente vídeo sea cámara y nada más que decir, mis preciosos. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakama. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.